acompañada de una especialista. Irene Papa, médico otorrinolaringólogo. ¿Quién ronca? ¿Quién ronca? Porque vamos a hablar de eso, que le llamamos ronquidos, pero es apnea obstructiva del sueño. Bienvenida. Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos conversando un poco la importancia de los pacientes, que el típico motivo de consulta es el ronquido, pero la verdad el problema principal del ronquido es que venga asociado con una enfermedad que se llama apnea obstructiva del sueño, que es la que verdaderamente causa problemas para la salud. Está demostradísimo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que aumenta el riesgo de enfermedades incluso endocrinológicas y hasta de trastornos tipo demencias. O sea, no es una molestia para el que está durmiendo con la persona que ronca, sino que además tiene todos esos problemas. Sí. Además, las personas con apnea obstructiva del sueño normalmente no duermen adecuadamente, se despiertan, están más cansadas de lo normal, incluso hay riesgos ocupacionales, personas que dependen de estar despiertas para sus actividades laborales y si no durmieron bien, pues esto evidentemente puede afectar su vida laboral y su vida personal. ¿Y cómo podemos definir esa apnea? ¿Tiene tipos? Sí, nosotros la clasificamos por grados. Estos grados los llegamos a obtener después de haber hecho un estudio de sueño. En este estudio de sueño nosotros demostramos si el paciente tiene, primero si hay episodios de saturaciones asociadas por horas de sueño, y tiene 3 grados, leve, moderado, severo. Evidentemente las opciones de tratamiento van a depender de la severidad del grado de apnea obstructiva que tenga el paciente. Ok, entonces tiene varios grados. Ok, ¿y cuál es la solución? El tratamiento idóneo para la apnea obstructiva del sueño está descrito que es el uso de un dispositivo que se llama CPAP, que es un aparato que por medio de presión positiva permite abrir la vía aérea durante el sueño. Sin embargo, bueno, nosotros los otorrinos entramos en este mundo de la apnea obstructiva del sueño precisamente porque hay un porcentaje que no podemos olvidar de pacientes que no toleran el uso de este aparato o que por el contrario no quieren utilizar el aparato todas las noches para dormir. O sea, bueno, ante esto surgen múltiples alternativas, muchos procedimientos invasivos y no invasivos, quirúrgicos o procedimientos con radiofrecuencia que pueden ayudar a mejorar este colapso que tiene la vía aérea durante el sueño y limitar o disminuir significativamente este índice de apneas que presenta el paciente por hora de sueño. Ok, si yo ronco voy y hago unas sesiones de radiofrecuencia. Si tú roncas, nosotros hacemos una evaluación completa, donde evaluamos todas las estructuras de la vía aérea superior. Y dependiendo de lo que encontremos en esa evaluación inicial por el otorrino, planteamos hacer un estudio de sueño. Este estudio de sueño hay diferentes tipos, pero lo que buscamos es evaluar cómo se comporta la respiración, los movimientos del tórax, la presión arterial, el flujo del aire, la concentración de oxígeno, mientras en un día de sueño, una noche de sueño normal de este paciente. Una vez que tenemos el grado de la apnea obstructiva del sueño, es que le planteamos al paciente qué opciones tenemos. Actualmente sabemos que los episodios se presentan solamente durante el sueño y que la evaluación del paciente despierto no es exactamente igual. Por eso hay un estudio que se llama estudio endoscópico de sueño, somnoendoscopia, en el que llevamos al paciente a una sala similar a una endoscopia, dormimos al paciente lo más parecido a un sueño normal y hacemos una evaluación con una cámara de su vía aérea superior. Durante este estudio vemos qué estructuras de la vía aérea verdaderamente se cierran durante el sueño y qué opciones tenemos para mejorar este colapso de la vía aérea. O sea, y ofrecemos, si necesita simplemente hacer una colocación de frecuencia en el paladar, por ejemplo, si el paladar lo que hace es que vibra mucho, por ejemplo, si el paladar se cierra, hay procedimientos quirúrgicos con la idea de abrir o expandir ese espacio durante el sueño. Hay procedimientos evidentemente a nivel de la nariz, que anteriormente se pensaba que era lo único que los otorrinos podíamos hacer para mejorar la apnea obstructiva del sueño, y sabemos que evidentemente es la cirugía más frecuente que hacemos, pero no es la única con la que contamos para apoyar a estos pacientes. Bien, entonces, ¿y cuándo se llega a una cirugía? Cuando el paciente tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño de moderado severo, que no es candidato al uso del dispositivo de presión positiva, bien sea porque cuando se colocó en la prueba, porque se hace un procedimiento en el que al paciente se le da un equipo que se llama titulación y se le prueba al paciente si tolera o no el aparato. Si el paciente no tolera el aparato o decide que él no quiere dormir con él todos los días de su vida, entonces se le plantea al paciente, después de hacer el estudio endoscópico, qué tipo de procedimiento quirúrgico es el indicado para él. ¿Es fastidioso ese aparato? Mira, la verdad es que lo único que tiene es que hay que dormir con él todos los días, ¿okay? Pero una vez que se adapta adecuadamente el aparato, resuelve verdaderamente el problema. Entonces, es la opción ideal para el tratamiento, pero bueno.
Tenemos que ofrecerle siempre a los pacientes alternativas para los tratamientos. ¿Es un mito que son los hombres los que roncan más? No, es un mito. La verdad es que las mujeres roncan también. Las mujeres tienen apnea obstructiva del sueño. Lo que pasa es que normalmente quizás se tarda un poquito más el diagnóstico de la mujer con apnea obstructiva del sueño. El hombre es como más de librito, digamos. Bien. ¿Y tiene que ver el peso? Sí, o sea, evidentemente mientras más peso tiene el paciente, o sea, nosotros medimos por el índice de masa corporal, que es la relación que tiene el peso con la talla del paciente. Mientras más elevado es este índice, evidentemente se piensa que más probabilidades hay de que tenga una obstructiva del sueño, pero nosotros manejamos muchísimos pacientes delgados que padecen de apnea obstructiva del sueño. Ah, o sea, no importa si es gordo, si comió en la noche, si tomó licor. Las bebidas alcohólicas relajan más la musculatura de la vía aérea y evidentemente en el momento de dormir esta musculatura está más relajada de lo normal, por eso sí es bastante... pasa mucho en la consulta. Él ronca solamente cuando consume bebidas alcohólicas, por ejemplo. Y es verdad, esa relajación de la vía aérea está como... Es un poquito mayor la relajación, entonces bueno, es más factible que ronque. Igual, por ejemplo, las personas que tengan alguna enfermedad respiratoria o asma, por ejemplo, que sufran de asma, tienen más esta... Va a depender en este caso particularmente del control que tenga su enfermedad. Ok. Su enfermedad de base, pues. Bien, bueno, muchísimas gracias a Irene Papa, médico otorrinolaringólogo. El ronquido es común, realmente, tiene su solución. ¿Hay algo que quieras decir que yo no te haya preguntado? Mira, no, lo importante es que roncar no es normal y que necesitamos consultar siempre que este síntoma esté presente porque no es frecuente en ninguna edad. Tenemos muchísimos pacientes pediátricos que sufren de ronquidos y quizás niños los llevamos un poquito, lo olvidamos un poco y la verdad es que quizás esa población es de las más fáciles de resolver cuando hay episodios de apnea obstructiva del sueño y además están en crecimiento. Es verdaderamente importante también trabajar, o sea, no solamente adultos, sino también la población pediátrica. Bueno, ya me acompaña la doctora Salomé del Meyer Alcalá. Ella es médico psiquiatra y vamos a hablar de los trastornos del sueño desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, la ansiedad. Me voy a dormir y mi cabeza está como loca. ¿Por qué, doctora? Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Básicamente, el estado del ánimo va a influir muchísimo en lo que tiene que ver el sueño. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros sintamos, no solo durante el día, sino que venimos arrastrando por situaciones emocionales, sistema de creencias, eventos, va a influir en cómo vamos a dormir. Entonces, podemos tener, por ejemplo, básico, el día de hoy, una entrevista. Entonces, eso nos anticipa a... Oye, ¿cómo me voy a vestir? ¿A qué hora voy a salir? A lo mejor los domingos no es mi hora regular de despertar. Entonces puedo tener una noche interrumpida por cogniciones y una sensación de querer estar en el lugar. Eso se llama ansiedad anticipatoria. Esa ansiedad anticipatoria puede ser que tengamos una buena o una mala calidad de sueño. Generalmente va hacia el lado de la mala calidad del sueño porque estamos tanto tiempo anticipando un futuro que le decimos al cerebro, hay algo malo que está ocurriendo, por tanto, debes permanecer despierto. ¿Cómo se describiría una ansiedad anticipada o una calidad del sueño o una no calidad del sueño? Una no calidad del sueño va asociada no solo a la sensación de la fragmentación del sueño durante la noche, sino también a los síntomas asociados en el horario diurno, que tienen que ver con dificultades para concentrarse, fatiga, cansancio, momentos de somnolencia diurna, no asociados a determinados alimentos que a lo mejor pueden producir cuando uno almuerza, por ejemplo, que puede producirte sueño. Pero todas esas cosas van a influir, además de que vas a estar mucho más sensible, no solo a los cambios de temperatura, sino también emocionalmente. Es decir, vas a ser más reactivo ante una situación en la cual hubieses reaccionado de una forma distinta y vas a tener más facilidad de irte hacia lo que llamamos emociones negativas. Es decir, cuando las personas me comentan que tienen un ritual para dormir, ¿eso puede contribuir a su calidad del sueño? En general nosotros establecemos rutinas para dormir, para ir diciéndole al cerebro,
mira, ya lo que sucedió en el día ya dejó de estar allí, ya lo que te ocurrió lo resolviste o no, ya esta no es la hora, somos mamíferos, los mamíferos dormimos de noche, no hacemos nada de noche porque aparte no podemos resolver en la noche. O sea, tú no puedes llamar a alguien a las 3 de la mañana para cobrarle un dinero. Primero te va a insultar si es que te responde el teléfono, ¿no? Entonces todas esas rutinas le dicen a ese cuerpo prepárate y además fomenta la liberación de la melatonina. Entonces uno se une en una ola que viene hormonalmente, viene de forma fisiológica y eso propicia mejor el sueño. Ese medicamento que nombró ahorita, bueno, que es natural, la melatonina. Las personas que toman melatonina, ¿lo tienen que hacer por un tiempo establecido o no deberían ni siquiera? Empecemos por lo más básico. Generalmente las personas que toman melatonina son automedicadas. ¿Ok? No es de uso frecuente, tiene unos estatutos básicos que tienen que ver con trastornos del ciclo circadiano. No es porque yo no pueda dormir me voy a tomar la melatonina, porque muchas veces los estados de ánimo están influyendo sobre el sueño y la melatonina está inhibida, la fisiológica, por el efecto del estado del ánimo. No tiene nada que ver en que si la necesito o no. Cuando la indicamos, tiene un periodo muy específico de ser indicada, por ejemplo, si viajamos de aquí a China. Entonces, hay un periodo de indicación, hay un periodo en que te la vas a tomar, hay un periodo en que cuando llegaste la mantienes y después se omite. En caso tal de que lo vayas a utilizar, porque podemos establecer algunas rutinas de sueño previamente, con uso inclusive de lentes, en los cuales la persona ya va preparando fisiológicamente para el viaje. Estas personas que trabajan de noche, que duermen en el día, ¿tienen algún trastorno? A largo plazo puede ocurrir. Estos trabajadores nocturnos, una vez que terminan el ciclo del trabajo, si fueron por una cantidad de años, puede influir en torno a cómo va a ser su calidad de vida posterior. Pero de esto también nos anclamos en los cronotipos. ¿Por qué? Porque es mucho más factible de que si una persona tiene un cronotipo de tipo vespertino, que es más nocturno que diurno, este tipo de trabajo no le va a afectar. Nosotros lo que no recomendamos es que para las personas que son morning person, madrugadores... ¿Eso qué es cronotipo? El cronotipo tiene que ver con tu necesidad de sueño y tu sensación de estar alerta durante el día. ¿Ok? Entonces, eso te va a definir las horas en que vas a tener mayor cantidad de sueño y que vas a sentir mayores como actividad cognitiva, es decir, que eres mejor cognitivamente. Eso es algo que en cada uno de nosotros puede definirse en, bueno, yo necesito tantas horas para dormir de tal horario a tal horario. Y para estar despierto, una vez que me levanto, espontáneamente, sin uso de alarmas, ya me siento alerta cognitivamente. Ok, hay unas horas establecidas que te dicen, mira, porque siempre escuchamos, duerme 8 horas, pero ahorita con las redes sociales, no, si duermes 5 horas, pero tuviste una calidad de sueño bien, o sea, reparador, está bien. Okay. Aquí nos definimos en 3 parámetros. ¿Okay? Tenemos el cronotipo, que hay personas que necesitan dormir, por ejemplo, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y ya con eso van, uno pudiese calcular, son 8 horas. ¿Okay? Pero no solo va eso, también va definido a la personalidad. Entonces, dependiendo de nuestro rasgo de personalidad, vamos a necesitar a lo mejor menos cantidad de horas. Si somos de cronotipo, si somos durmientes cortos, podemos dormir 5 a 6 horas y eso está absolutamente bien, ¿ok? Pero si somos durmientes largos, podemos dormir de 8 a 9 horas. Entonces, ¿dónde está el parámetro? Uno dice, bueno, mira, vamos a calcular cómo fue tu estilo de vida y qué está pasando ahorita. Ahí tenemos 2 diferenciales. Y segundo, si duermes menos de 4 horas porque no quieres dormir y al día siguiente estás agitado, es un problema. Si duermes más de 9, 10 horas y tienes la sensación de querer seguir durmiendo sin haber habido una antesala de privación de sueño, uno dice, ahí también está pasando algo, como puede ser una depresión. O sea, está asociado a la depresión totalmente el insomnio. Está asociado a la depresión y la ansiedad también. Aquí te preguntan, ¿el magnesio ayuda para un sueño reparador? ¿Cuál magnesio? ¿A qué hora hay que tomarlo?
Bueno, ese tipo de tratamientos, digamos, suplementarios, uno define el tipo de persona, uno puede decir de que si no hay otras cosas asociadas, si de verdad va a necesitar el magnesio, uno le diría, bueno, podemos utilizar un tipo para el día, que te va a dar más energía, por ejemplo, el citrato, o si más bien necesitas un poco más de relajación, lo acercamos más a las horas nocturnas. Pero eso depende de haber evaluado que no haya nada debajo. Casi siempre los problemas como es el insomnio han sido maltratados por muy largo tiempo porque no se estipulan las pautas emocionales, y no solo eso, como decía la doctora Irene, tiene que ver con el tema de la apnea. Muchas veces, y es más frecuente en las mujeres, que las apneas son mal diagnosticadas basándose en un insomnio cuando no se evaluó la parte orgánica. Siempre hay que descartar lo orgánico. Bien, buen día, no puedo dormir por los sofocos. Okay. En la menopausia es otro tema, ¿okay? Todas las pautas de lo que las mujeres sufrimos mucho con los cambios hormonales, sobre todo cuando estamos en etapa premenstrual, podemos tener mala calidad de sueño, e igualmente durante la etapa de la menopausia, porque las hormonas van a estar ancladas en la serotonina, que también nos mantiene el bienestar. Y si la serotonina también está alterada, no solo la parte ambiental, que es el sofoco, sino lo que yo pienso alrededor del sofoco, va a hacer que yo duerma muy mal. Entonces, en esos casos siempre la recomendación es asociar un ginecólogo con un experto en sueño para que trate las dos cosas. Bien, o sea, se puede... Hacemos equipo. Okay. Generalmente nosotros en medicina del sueño tenemos la tendencia a hacer equipo con los demás especialistas para la mejor calidad del paciente. Yo tengo problemas de sueño, pienso demasiado y no descanso. A veces me levanto más cansada de cuando me acosté. Ese es el problema número uno de los temas del insomnio, las rumiaciones cognitivas, que tienen que ver con todos estos pensamientos asociados no solo a la hora de dormir, sino a la calidad del sueño, más la película de lo que viviste durante el día. Ahí lo que sugiero y recomiendo siempre es hacer como un registro emocional, registro cognitivo de qué cosas me hicieron enojar más, qué cosas me angustian más, en qué cosas sobrepienso, y eso todo fuera de la cama. Cuando yo hago esta descarga cognitiva fuera de la cama, entonces empiezo a asociar que la cama es igual para dormir. Eso es un condicionamiento. ¿Y esa descarga cómo se hace? ¿Se escribe? Dependiendo de la persona, tú lo puedes escribir, si eres más de escribir, de descargarte por allí, o te mandas, hay pacientes en que le recomiendo el WhatsApp, te puedes mandar notas de voz y hablas contigo mismo, si no tienes con quién hablar. Entonces tú dices, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué es lo que más te preocupa? Porque hay una regla básica, el que se preocupa, no se ocupa. Entonces, ¿cómo me puedo ocupar? ¿De qué tengo el control? ¿Qué puedo cambiar al respecto de esto? Depende de mí realmente toda esta bulla mental. Me levanto cada 2 horas, impelable, ¿por qué? Bueno, ahí evaluaríamos no solo la parte orgánica como son las apneas, porque si hay una dificultad respiratoria e incluso problemas de sinusopatías, también van a generar despertares que las personas, si duerme sola, no se va a dar cuenta que ronca, a menos que el ronquido sea lo suficientemente fuerte, pero también hay que evaluar problemas metabólicos. Disminución de la glicemia también puede influir en los despertares. La ansiedad muy frecuentemente fragmenta el sueño, y los problemas de tensión arterial. Todas estas cosas metabólicas nosotros debemos descartarlas, tanto como qué es lo que piensa el paciente cuando se despierta y qué es lo que hace. Porque la gran mayoría hace lo que yo llamo las vuelticas de pollo en brasa. Y va dando vuelta y vuelta y vuelta en la cama. Mientras más vueltas des en la cama, más condicionas al cuerpo de que la cama es el muro de los lamentos. Es mejor levantarse. Si estás como garrapatoso, te levantas. Exacto. Te levantas y te relajas, y después te vas a una silla, okay, un mueble, una hamaca, contemplas por la ventana, te dispersas de aquello que dice quiero dormir, quiero dormir. Mientras más se piense en querer dormir, menos se duerme. Ay, no. Aquí te dice, yo duermo de lado y me coloco entre las piernas a la altura de las rodillas un rollito que yo mismo hice. No puedo dormir boca abajo ni boca arriba. ¿Cuál es el mejor lado para dormir? Bueno, realmente el mejor lado es el que funcione. Si nos ponemos
porque en la noche igual nos estamos moviendo, porque el cuerpo necesita moverse para fomentar la circulación sanguínea, para fomentar todos los sistemas en determinadas fases del sueño. Entonces, como que el mejor lado, no hay un parámetro estándar. Si puede dormir de lado, estará absolutamente bien, pero yo me preguntaría ¿qué pasa cuando duerme boca arriba o qué pasa cuando duerme en otro tipo de posición que le cuesta dormir? Si es algo cognitivo emocional o si es algo físico. Mi mamá tiene muchos años tomando Alpram. Cuando intentamos eliminárselo, no duerme. ¿Cómo hacer para eliminarlo? Le indicaron quietapina. Ok, es muy frecuente las benzodiazepinas, no las vamos a satanizar. Las benzodiazepinas tienen un buen uso, un uso corto, un uso específico. El detalle está en que hay pacientes que no quieren hacer la parte terapéutica. Entonces van al consultorio, la gran mayoría de los que indican benzodiazepinas no somos los psiquiatras, son internistas y cardiólogos, y se van para su casa con eso. Las benzodiazepinas van a producir dependencia y tolerancia. Quiere decir que a lo largo del tiempo el cuerpo te pide más y es más difícil retirarlo. Lo lógico allí es establecer cuánto tiempo se la tomó, cómo pudiese ser la pauta para disminuir, porque, mira, a veces el quitar como efecto es muy complicado o el cuerpo está tan adaptado que no es posible. Y uno trata de que sea la mínima cantidad de dosis que no me cause tantos efectos sobre el sueño y sobre la memoria. La quetiapina es uno de los medicamentos que aquí en Venezuela los psiquiatras utilizamos como hipnóticos, incluso en el área de la medicina del sueño. No es el gold estándar, pero es lo que tenemos en el país. Incluso ese tipo de medicamentos los recetan, puede ser por 10 días, o sea, por días. Porque son fuertes, el Alpram, por ejemplo. La benzodiazepina más que días, uno tiene, si vamos al libro, dice 28. Pero uno puede hacer una extensión del tiempo porque el libro también te dice que deben haberse remitido los síntomas. Lo que debes considerar es colocar los otros medicamentos que la persona requiere emocionalmente, porque ellos van a tardar más. El alprazolam es así, rápido. Los otros medicamentos son mucho más lentos, entonces debo esperar a que en sangre y a nivel neurológico estén funcionando para yo decir, retiro porque ya los síntomas remitieron. Pero voy a ir con las preguntas, doctora, que le dice, soy de los que pasa 2 días sin dormir. ¿Eso es posible? Es relativo, porque no somos conscientes realmente cuando dormimos. Eso es un parámetro que tiene que ver con lo que sentimos al despertar. Bueno, sentí que dormí, sentí que fue una buena calidad de sueño. A veces cuando las personas nos dicen que tienen 2, 3 días, una semana, a veces nos dicen hasta un mes que tienen sin dormir, uno dice probablemente ha dormido muy fragmentado, tiene un mal hábito de sueño que es extender el tiempo en cama, y eso hace que la persona sienta que, oye, si me acosté a las 8 de la noche porque quería dormir más y no me dormí y me terminé durmiendo a las 12, pero me paré a las 4, bueno, fueron 4 horas de sueño. No quiere decir que no durmió, quiere decir que durmió en una hora totalmente distinta y estuvo mucho tiempo en cama. Entonces está la fragmentación y uno lo evalúa con otros parámetros. A veces la gente dice, voy a recuperar el sueño. ¿El sueño se recupera? La pérdida y la privación de sueño es como las tarjetas de crédito. Siempre estás pagando una tasa de interés. Siempre hay algo allí de cuota que queda. O sea, tú puedes tener una privación de sueño el día anterior, la estás cubriendo ese día, pero hay una cuota de ese interés que es como al pasado pisado. ¿Y la pagas más adelante? Ay, no, esa es una cuota. Eso está allí. Siempre. Eso está allí como un Hay interés. que dormir. Hay que dormir. Como el tiempo no se recupera. Bien. Aquí de mi voz Atahualma dice, yo me duermo fácilmente en las noches, pero pasa que cualquier ruido logra despertarme y muchas veces ya no puedo volver a dormir. Bueno, ahí pudiésemos complementar, por ejemplo, cuando la persona se despierta en las madrugadas, algún tipo de ejercicio de relajación muscular, algún tipo de meditación guiada. ¿Por qué? Porque este tipo de fragmentaciones de despertar están asociados a algún tipo de ansiedad que hace que el cerebro se mantenga en las fases superficiales del sueño.
Incluso cuando estamos durmiendo, el ciclo del sueño, vamos pasando por todas las fases, vamos dando vuelticas, y si hay un ruido entre las primeras fases del sueño, puede ser que nos despertemos, ¿ok? El punto no es el despertar, es lo que sucede, lo que pensamos y lo que hacemos al despertar que perpetúa la fragmentación. Hola, soy una mujer de casi 60 años, pero no duermo toda la noche. Me despierto cada 2 horas. Me levanto a las 6 y me acuesto a las 10 y no duermo en el día. Se levanta a las 6. Ok. Claro, sí. Pero el problema de ella es que, claro, se acuesta a las 10 de la noche. Se levanta a las 6, pero cada 2 horas se está despertando. Ahí en los pacientes de la tercera edad, o los adolescentes de la tercera edad, como me gusta llamar, tiene que ver con algún tipo de problema orgánico que puede estar influyendo en esta fragmentación del sueño, porque es muy frecuente que las personas mayores puedan tener problemas nasales, problemas de apnea, problemas de hipertensión, problemas de diabetes. Entonces todas esas cosas asociadas, si no están bien controladas en el horario nocturno, le dicen al cuerpo, despiértate, es una alarma, despiértate. Y igualmente los problemas de depresión, sobre todo en el país donde han habido muchas migraciones, hay muchas personas que están solas, cuidándose, y eso también, el aislamiento social influye mucho en la calidad del sueño. ¿No es recomendable que adolescentes que están dentro del espectro autista tipo Asperger se trasnochen jugando en línea con los amigos? Bueno, no hay que ser Asperger o las nuevas clasificaciones que esté a nivel 1 para decir que tiene que utilizar las pantallas de noche. Yo le sugiero a la gente, porque no estamos exentos, nadie, absolutamente nadie, de utilizar equipos electrónicos. Lo que le sugiero es colocar el sistema de bienestar digital y la restricción de redes sociales o de videojuegos a partir de cierta hora programado en el teléfono, porque todas estas cosas liberan dopamina. Y si ya hay una condición mental en donde hay un déficit de algo, esa dopamina genera una recompensa fácil, rápida, absoluta. Entonces te enganchas, no te das cuenta y necesitas a un tercero, a algo ambiental que te diga hasta aquí. Eso está aquí, es una programación del teléfono. No le sugiero ni dentro de los neurotípicos ni dentro de los neurodiversos utilizar pantallas de noche. Igual también hay personas que se quedan dormidas viendo videitos en el teléfono. Sí, esas son asociaciones cognitivas y emocionales que pueden ser teléfonos, peluche, televisión, almohadas, camisas, cobijitas, todos estos condicionamientos. Ahí uno decide qué mover y qué no mover. Depende de la persona. Si la persona no tiene trastornos de depresión ni nada, lo que tiene sueño, se puede quedar con el teléfono. Dependiendo de lo que veas y procurando colocarle el temporizador. ¿Por qué? Porque hay programas en que de repente a ciertas horas elevan el volumen y eso te va a despertar. Si le colocas el temporizador, te quedaste dormido y digamos que no hay tanto tema. Una persona que ya tiene más de 20 años laborando por turnos, ¿qué tanto afecta el sueño? Gracias. Ok, ahí es el mismo tema relacionado a el tipo de cronotipo, cuando ya cesen sus operaciones y sus obligaciones en el trabajo, y cómo ha llevado el día a día. Si esta persona ha hecho una buena higiene del sueño después del turno, ha establecido unas pautas, no ha tenido problemas emocionales o mentales, uno dice que le puede ir bastante bien. Pero una persona que ha hecho una mala higiene del sueño durante todos esos 20 años, pues es mucho más complejo. Buen día, la micción nocturna me interrumpe el sueño, a veces 4 veces. ¿Cómo evitarlo? Tengo 64 años. Ahí evaluamos qué tanta cantidad de líquidos ingiere durante el día. Le colocamos una restricción hídrica a partir de unas horas antes de que vaya a dormir. Okay, porque, por ejemplo, puede estar tomando alguna medicación 1 hora, 2 horas antes de dormir, entonces disminuimos la cantidad, pero ahí hay que evaluar el sistema genitourinario, a ver si hay algo de incontinencia, hay algún factor, una vejiga hiperactiva, que eso también se asocia a problemas de ansiedad. Y también hay que evaluar si es asociado a algún tipo de medicamento, porque hay medicamentos que si los tomas en horario nocturno y son diuréticos, pues te vas a despertar, lo quieras o no. Duermo muy mal, me cuesta sentirme cómoda a pesar que tomo altas dosis de anticonvulsivantes o anticonvulsivos. Soy hemipléjico.
Ajá, ahí es otro tema. ¿Por qué vino la hemiplegia? Los anticonvulsivantes, los psiquiatras los llamamos también estabilizadores del humor y los utilizamos bastante bien como hipnóticos, pero hay que evaluar qué más puede estar pasando en esa calidad de sueño y haríamos escalas de calidad de sueño al respecto de cuál es la sensación de sueño real, cuánto tiempo pasa en cama, qué es lo que emocionalmente está, porque a lo mejor hay que asociar algo y no se ha evaluado que puede estar una depresión latente. Mi esposo tiene que tener el televisor prendido para dormir. Cuando se lo apago se despierta y lo prende de nuevo. ¿Qué malo puede ser eso para un sueño tranquilo? Gracias. Para él probablemente no, para usted probablemente sí. Es muy frecuente que las parejas que duermen con alguien con mal hábito de sueño tengan una peor calidad de sueño. Ay, entonces, no. Ahí hay que definir. Te vas para allá. Ahí hay que definir y llegar a acuerdos de pareja, porque siempre lo mejor es hablar de, mira, hay que colocar el temporizador y se va a apagar automáticamente. Si esto no puede ser una especie de acuerdo, bueno, contemplar que dormir en ambientes separados no significa separación de pareja, siempre y cuando haya una buena comunicación y una buena intimidad. No, y ahí también pasa que las parejas se acostumbran también a dormir con el televisor encendido y bueno, también separarse. Yo me voy para otro cuarto, me voy. Hace algunos años me diagnosticaron depresión moderada, síndrome de ansiedad y trastorno del sueño profundo. Ya superé esos diagnósticos, pero duermo muy mal de noche. ¿Y de día? Sí, exacto. Si duerme de día, muy buena esa acotación. Porque es muy frecuente que hasta el 70% de los pacientes que ha tenido un trastorno del sueño que ya haya remitido en el primer año posterior a haber hecho todas las terapias puedan presentar algún tipo de episodio de insomnio. No es recurrencia del trastorno. Y hasta un 30% en los años consecutivos. Entonces tiene que ver en ¿duermes de día? ¿Qué haces de día? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo te estás sintiendo emocionalmente? Porque hay otra cosa. La gente tiende a pensar que si me canso más voy a dormir mejor. Cansar el cuerpo es una cosa y tener cosas en la mente es otra cosa. Anda como un ¿Y qué pasa si duerme de día? Si duerme de día está fragmentando el sueño de noche y por eso se está pagando una cuota en un horario que no debería ser pagado. Ok. Para hacer una pregunta a la doctora, ¿la pregabalina de 25 mg sirve para dormir y ansiedad o solo para el dolor? La pregabalina la utilizamos en 3 áreas por lo menos de la medicina. Lo utilizan los traumatólogos en dosis altas cuando hay, por ejemplo, fracturas o hay hernias discales, porque sirve para los dolores neuropáticos e incluso para la fibromialgia. Los neurólogos también la utilizan con ese tipo de propósito, como anticonvulsivante, porque tiene ese efecto. Los psiquiatras lo podemos utilizar como estabilizador del ánimo y cubrimos ansiedad, y como hipnótico. Ella va de 25 a 150 lo que puedes encontrar y las dosis van a depender de lo que te indique el especialista por el momento exacto que te está viendo. Voy a hacer esta última pregunta. Tengo 6 años tomando alprazolam de 0,5 miligramos, pero siento que ese medicamento no me deja bajar de peso. ¿Puedo dejarlo? ¿Cómo se puede dejar? Ya que la dosis de la mañana yo sola la dejé, solo tomo la de la noche para dormir. Te reconozco el haber dejado la dosis de la mañana, eso es esencial. Ahora, el alprazolam no está realmente asociado con el aumento de peso. Ahí habría que evaluar cómo es el tipo de alimentación. Es muy frecuente que los pacientes que tienen un mal dormir tengan una mala alimentación. ¿Por qué? Porque estás de mal humor. Y cuando estás de mal humor, tú no te vas a poner o irritable o reactivo a definir un menú saludable, sino que lo que más rápido puedes encontrar. Más rápido son alimentos ultraprocesados. Y por ahí a lo mejor puede venir ese aumento de peso. ¿Está asociado el mal humor con levantarse temprano? Si tu cronotipo no es el matutino, sí. Ay, no. ¿Ves que? Bueno, ¿ves? No, pero yo me levanto temprano, sábado y domingo, pero la gente que viene sábado y domingo, que no está acostumbrada, puede pasar. Sí, hay personas que tienen mayor facilidad para enmascarar el mal humor y tratar de llevar la situación lo mejor posible y hay otras que no. Bueno, toma café. Y ya. Muchísimas gracias, doctora. Salomé del Meyer Alcalá, médico psiquiatra especialista en trastornos del sueño.
Vida Cognitiva y @abensuoficial. Usted, si le queda alguna pregunta, tiene alguna pregunta psiquiátrica para la doctora, bueno, se la puede enviar por allí. Vida Cognitiva. Y Abensu Salud, pero usted maneja Vida Cognitiva. Sí, yo soy miembro de Abensu y en el próximo fin de semana, del viernes igual el sábado, tenemos 2 eventos para todo este tema de los trastornos del sueño, calidad de sueño, y están cordialmente invitados. Estoy con el doctor Claudio Cárdenas, presidente de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto. Muy bien. El doctor, debajo de su atuendo, tiene la pijama. Feliz día, doctor. Gracias, igualmente. Y también feliz día a la doctora, no la felicité. Feliz día a todos los doctores, que celebramos siempre a los doctores. Entonces estamos hablando del sueño, doctor. Los ciclos del sueño. ¿Qué es un ciclo del sueño y cómo funciona? Bueno, todos los seres vivos, de hecho, funcionamos con base en un ciclo. ¿Okay? No solamente de sueño, la vida en general es un ciclo. ¿Okay? Y tú tienes ciclos amplios y ciclos cortos. Cada vez que pasa un día de la noche a la mañana, tú estás cumpliendo un ciclo y cíclicamente tu cuerpo siempre se está preparando para el día siguiente y cíclicamente tu cuerpo se prepara para dormir todos los días. Nosotros, de hecho, inclusive, particularmente las mujeres tienen también ciclos dentro de la vida en que vienen siendo los ritmos biológicos, por lo menos de la ovulación y todo lo que compromete la menstruación. O sea, hay ciclos en todos lados, no solamente en el sueño. Y el sueño cumple un patrón cíclico, o sea, todas las noches dormimos, y eso es importante saberlo, de que vamos a dormir no importando si estás cansado o no estás cansado. Uno no duerme porque esté cansado, uno duerme porque pertenece al reino animal y porque todas las noches se duerme. Si uno solo durmiera cuando está cansado, los días que no estás cansado, no dormirías. Entonces no es algo que necesariamente es para descansar, es una función cíclica que se va a cumplir. Y dentro del sueño, en su interior, las ondas cerebrales y el cuerpo tienen también sus propios ciclos. Se llaman ciclos ultradianos. Cuando tú estás dormido, el cerebro y el cuerpo están ciclando, de hecho cicla de 4 a 5 veces por todas las fases de sueño. Nosotros evaluamos esa fase de sueño a través de la actividad eléctrica cerebral. O sea, eso se ha estudiado, de que tú le colocas a las personas unos electrodos en la cabeza y tú sabes si está despierto, si está dormido, si está en estadio 1 de sueño, estadio 2, estadio 3 o en el sueño REM. Y cada uno de esos estadios se repiten aproximadamente 4 o 5 veces durante toda la noche. Y se requieren todos esos estadios y todos esos ciclos dentro del sueño para que el sueño sea reparador. Entonces no sencillamente no es un switch de apagado y prendido. Tú puedes dormir toda la noche, tienes un sueño estrictamente superficial y no vas a sentir restauración del sueño como tal. Entonces, cada fase de sueño tiene su función y hay personas que por distintas condiciones no cumplen ciertas fases de sueño, que son las que le dicen a uno, mira, yo sí duermo, pero no siento que descanso, no siento que verdaderamente me repare el sueño. Quiere decir como que cumplió 2 fases. Sí, exacto. Muchas veces inclusive nada más cumplen fases superficiales de sueño. Digamos que cuando uno está despierto y pasa a quedarse dormido, y cabe destacar que estoy hablando principalmente de los adultos, porque cada etapa de la vida tiene ciclos de sueño ligeramente distintos. Tú comienzas a la fase 1 de sueño. En la fase 1 de sueño, que se llama somnolencia, estadio 1, tú te estás preparando para profundizar el sueño. Pero la persona en ese momento todavía es fácilmente despertado. ¿Okay? De hecho, inclusive se sabe que las personas en esas fases de sueño a veces no creen que están dormidos, creen que están despiertos. Y se han hecho estudios al respecto. Se dejan personas llegar al estadio 1 de sueño, se les llama y la persona te dice que no está dormido, aunque tú tienes ondas electroencefalográficas que dicen que sí estaba dormido. Entonces es un sueño muy, muy superficial. Después pasas a la fase 2 de sueño. Esta fase 2 de sueño es el 50% de la noche. Y aquí comienzan una serie de procesos para organizar ciertos elementos desde el punto de vista de el cerebro y el cuerpo, y en esta fase hay cierta inestabilidad en lo que viene siendo el control de la respiración, el control del pulso, y tiene principalmente como funciones
de establecer ciertos circuitos cerebrales, de ayudar a que ciertas áreas del cerebro y ciertas áreas del cuerpo se normalicen. Y después viene el sueño estadio N3 o el sueño 3, que es el sueño profundo. Ese es en el sueño en que es difícil despertar a la persona, es el sueño más profundo de todos y es el que verdaderamente da esa sensación de restauración. Ese sueño, yo más o menos hago el símil para que se comprenda que es como cuando la computadora entra en suspensión. Está prendida, pero no está haciendo ningún tipo de proceso, tiene un mínimo consumo de energía, las ondas en el cerebro son francamente lentas y entonces aquí se restaura. Aquí es donde comenzamos la sensación de bienestar y satisfacción. Si una persona, por ejemplo, te duerme solo en estadio 1, en estadio 2 y no hace sueño profundo, entonces al día siguiente durmió pero no descansó. Y viene la otra fase de sueño que es un 15, un 20% de la noche, que es en el REM, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, cuando soñamos. Uno no sueña toda la noche, uno sueña durante el sueño REM, durante la fase de sueño REM. Este sueño tiene una función principalmente de organización de la información en el cerebro. Por eso es que soñamos tantos disparates, porque todo lo que hemos vivido en ese día y en la semana, esas informaciones, el cerebro está buscando ver dónde las mete, botando la información que nos sirve y organizándola. Entonces, bueno, pasan estos disparates, estás entrando a algún lado y, bueno, encuentras una persona, pero esa persona después es otra persona en otra parte del sueño, porque el cerebro está intentando organizar la información. Entonces, eso contribuye muchísimo con el aprendizaje y la memoria. Ese sueño ayuda a que la persona sienta la mente como despejada. ¿Es bueno soñar? Es bueno soñar. Es que es indispensable soñar. No puedes no soñar. La gente que no recuerda que sueña es porque generalmente uno no se recuerda de los sueños, a menos que se despierte del sueño. Cuando tú te despiertas en la mañana y tú dices, cónchale, yo soñé tal cosa, generalmente ese sueño fue probablemente de 4 o 5 de la mañana. Pero el primer ciclo de sueño que ocurrió a las 11 de la noche y el segundo ciclo de ensoñación, que ocurrió a las 2 de la mañana, no te vas a recordar de eso. Tú te recuerdas el sueño del que te despiertas. Es por eso que uno siempre se recuerda de las pesadillas, porque de las pesadillas te despiertas. Y aún así, soñando, descansaste. Es que sí, es que es indispensable. Ahora, está también el hecho de las personas que dicen que sueñan muchísimo y que eso los hace sentir muy cansadas. Ajá. ¿Qué pasa ahí? Sí, la persona no debería recordar tanto lo mucho que soñó. Tú debes recordar el sueño de la mañana y algunas cosas, pero cuando la persona siente que sueña mucho, la gran mayoría de las veces es que hay algo que los está despertando. ¿Ok? Pero como la persona no se despierta por completo, sino que cae en otras fases como la de somnolencia, entonces no está consciente de que se despertó, lo llamamos microdespertares. Y era más o menos lo que comentaba la doctora Irene, de que el ronquido, una de las características es que muchas veces puede causar esa sensación de que sueño mucho o que me despierto mucho. El otro oyente que estaba mencionando sobre que se despierta muchas veces a orinar. Eso también pasa mucho en algunos problemas como la apnea del sueño y el cuerpo no está en un estado de reposo, sino que está como en una pelea por respirar y entonces la persona se deshidrata, genera mucha más orina, se despierta mucho, sueña y no descansa. Esas personas que duermen en la noche quizás que se quedan en una fase, pero dicen, oye, el sueño que yo tengo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, ese es el que yo me pierdo. Sí, bueno, lo que estábamos comentando fue tras cámara y anteriormente con la doctora Alcalá sobre los cronotipos, ¿no? O sea, tú tienes que dormir no menos de 7 horas para garantizar un buen estado de salud, ¿ok? Y también ese tiempo va a cambiar según la edad. Ahora, no solamente es dormir en ese tiempo, sino es dormir en el tiempo que se corresponde a tu reloj biológico. Cuando las personas a veces tienen mucho bienestar en despertarse, en dormir, entre las 5 o 6 de la mañana, a veces son personas que tienen un reloj, digamos, de fase tardía y que intentan de repente desarrollar un hábito de persona matutina y eso genera un divorcio entre tu reloj biológico y lo que llamamos la sincronización extrínseca, que es todo aquello que está en la parte de afuera del día a día que impide la sincronización del reloj biológico. Preguntaban sobre los trabajos por turnos y lo voy a utilizar de ejemplo. Más o menos un 20% de las personas que trabajan por turnos hacen trastornos del sueño, del punto de vista del reloj biológico, pero no son todos. Lo que comentaba la doctora Alcalá, si tú tienes un reloj biológico de cronotipo tardío y tú trabajas de noche, es muy probable que tú te adaptes bien a ese trabajo.
sin ningún problema y que no tengas consecuencias si al día siguiente de salir del trabajo tomas las medidas de descanso adecuadas. ¿Qué pasa en países como el nuestro? A veces las personas toman 2 turnos. Entonces tienen un trabajo nocturno, un día sí, uno no, y un trabajo matutino todos los días. Entonces es muy difícil ajustar el ciclo. O lo que llaman los turnos rotatorios, que una semana trabajan en la mañana, otra semana en la tarde, otra semana en la noche, y digamos, el cuerpo nunca se puede adaptar a un reloj biológico. Esas son las personas que suelen desarrollar trastornos del ritmo circadiano, de hecho se llama trastorno del sueño por trabajo por turnos, que es lo que llamamos un trastorno extrínseco de la relación sueño-vigilia. Aquí tiene la pregunta de Thais para ir al corte. La técnica ASRM me la recomiendan para ayudar para dormir. Yo lo utilizo y en mi caso me ha ayudado muchísimo. Sí, bueno, estas son una serie de... Ustedes van a encontrar muchísimas alternativas que pueden ayudarte de cierta manera. Esto, sencillamente la persona escucha a un individuo que está emitiendo algunos sonidos vocales de alta afinidad y generan cierto tipo de respuestas. Pero aquí el detalle es lo siguiente: cuando la persona no puede dormir, no es porque le falte sueño, ni necesita nada que le genere sueño, es porque hay un exceso de vigilancia, hay un exceso de alerta. ¿Okay? Entonces, muchas de las cosas que la gente dice que funciona, que si el magnesio, que si la melatonina, que si hacer tal cosa, que si la música tal, que si la relajación tal, la verdad es que la gran mayoría de las cosas solo están haciendo algo, que es que están disminuyendo la vigilancia del individuo y por eso funcionan. Pero cuando tú comparas muchos de estos métodos en los estudios de investigación con placebo, es decir, con una pastilla que le va a decir a la persona que esto te va a hacer dormir, el efecto es similar. ¿Ok? De hecho, actualmente el tratamiento del insomnio no es farmacológico, no es de ninguna sustancia. Las personas cuando van a la consulta de sueño muchas veces quieren la bala mágica. O sea, yo vengo para que usted me mande lo que me va a hacer dormir. Y ese es parte del problema. El detalle está en que no existe un fármaco que sea perfecto para dormir, que además de eso sea económico, que sea accesible, que no genere efectos secundarios, que no genere farmacodependencia y que al día siguiente te sientas perfectamente bien. Ese medicamento no existe. Entonces, una de las cosas es eso, es establecer de que hay que revisar en el individuo qué es lo que provoca el exceso de vigilancia. Y aquí tengo alguna pregunta de ustedes. Bueno, estaban enviando bastante. Una pregunta, ok. Cuando una persona duerme, aprieta las manos. ¿A qué se deberá esto? Muchas gracias. Generalmente cuando uno está dormido, la tendencia es a la relajación muscular. O sea, la persona está menos contracturada. Pero existen personas que por fuerte tensión emocional, muchos elementos relacionados a la ansiedad, a la sobrecarga de trabajo, a la sobrecarga de situaciones por resolver, pueden estar muy contraídos y los puños y la mandíbula sobre todo tienden a apretarse. Suele causar muchísimo apretamiento dental, bruxismo y hay pacientes que inclusive se clavan las uñas por ese estado de tensión. Eso mejora muchísimo con relajación muscular progresiva. Son algunos métodos de respiración y de relajación muscular que se pueden utilizar. Wow. Está muy relacionado a la ansiedad. Bueno, el bruxismo y lo del... Aquí dice, tomo 2 tratamientos anticonvulsivos, además soy hipertensa y ando depresiva porque ya no puedo trabajar. Soy maestra, tengo muchas pesadillas. Sí, bueno, eso es un caso que probablemente haya que conversar con detalle. Uno entiende que la mayoría de las personas quisieran, ¿sabes?, una rápida solución al problema, pero por ejemplo, en casos como estos, hay muchísimas cosas que considerar. Probablemente si la persona tiene quizás una apnea del sueño, si la persona tiene quizás algún tipo de desorden metabólico. O sea, no todo lo del sueño es psicológico, pues. O sea, es decir, mucho del insomnio sí es construido por el individuo, pero también hay condiciones médicas que favorecen el insomnio. El síndrome de piernas inquietas, la apnea obstructiva del sueño, los trastornos del movimiento durante el sueño y ese tipo de cosas, pues. Buenos días, saludos desde San Francisco de Apure. El mejor regalo de la ciencia para recuperar el ciclo de sueño es el citrato de magnesio y lo mejor es que no crea dependencia. Bueno, mira, la verdad es que muchas veces entran ciertas sustancias y suplementos en boga, ¿no? Cabe destacar de que verdaderamente el magnesio se puede obtener perfectamente de la alimentación. O sea, no necesariamente necesitas un suplemento, te puedes obtener magnesio, sobre todo frutas como el durazno, el melocotón, los albaricoques, granos, muchos granos tienen bastante no inadecuada cantidad de magnesio. Entonces, la verdad es que generalmente no necesitaría suplementos con una dieta adecuada. Ahora, el magnesio se ha relacionado
con que disminuye muchas veces los dolores de cabeza tipo migraña, que puede también mejorar mucho el dolor en algunas personas y también se puede utilizar para contribuir a la mejoría del sueño. Ahora, volvemos a lo mismo, o sea, el sueño es una función básica animal que tenemos todos los humanos y que no debe estar relacionada a una asociación estricta a alguna sustancia externa. Es decir, actualmente el tratamiento de los trastornos del sueño, a menos que sea que requiera un medicamento, se logra generalmente sin fármacos, corrigiendo mucho de lo que venimos hablando. Cronotipo, hábitos, características, patrón de personalidad, solución de conflictos, evitar la rumiación, la corrección de la apnea del sueño, etcétera, etcétera. Mi hijo tiene TEA y déficit de atención, se acuesta súper tarde y se levanta súper tarde. Una lucha constante para que se levante temprano y se acueste temprano. ¿Qué se puede hacer? Una vez le medicaron con Risperdal y acentuó la situación. Tiene 10 años. No, bueno, el trastorno de fase retrasada de sueño, que es un desorden del ritmo sueño-vigilia en el adolescente, eso está dentro de los que llamamos los trastornos del ciclo circadiano intrínseco. Muchísimo tiene correcciones a través de hábitos. Hay que tomar en cuenta para nuestros hijos de que ellos aprenden del sueño, por ejemplo, no porque le digas las cosas. Entonces, todo tiene que ser un hábito de cómo se resguarda el sueño en la familia. Es muy difícil que sencillamente él vaya a obedecerte y se vaya a acostarse si probablemente tú tengas ese patrón de comportamiento y conducta. Entonces, es una cuestión de que se tiene que enseñar con el ejemplo desde temprano. Y lo otro es que existen tratamientos para ello y no necesariamente es un fármaco. A estos pacientes muchas veces les colocamos lo que llamamos un actígrafo, que es un equipo para poder medir sus ciclos de sueño y se hacen las correcciones cronotípicas dependiendo del individuo. Una persona que le está iniciando el Parkinson, ¿qué se le puede dar para dormir en la noche? Le he dado melatonina y no hace efecto. Casi 70% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen trastornos del sueño. ¿Okay? Un medicamento no va a solucionar el problema. Hay que identificar cuál es el mecanismo que está generando el trastorno del sueño. En pacientes con Parkinson puede ser insomnio propio del Parkinson, trastornos del movimiento durante el sueño, pueden hacer algo que se llama trastorno del comportamiento del REM y hay que no olvidar que el 40% de los pacientes con Parkinson se deprimen y tienen ansiedad. Entonces es muy complicado, eso no es una respuesta sencilla. Cuando no tengo mis medicamentos para dormir, los pensamientos rumiantes me vuelven loca. La última vez llegué despierta hasta las 6 de la mañana. Sí, bueno, parte de eso es lo que busca hacer la terapia cognitivo-conductual y las terapias no farmacológicas, que es que hay que tomar en cuenta de que lo que está haciendo el medicamento es que está disminuyendo tu nivel de vigilancia y por lo tanto se facilita el dormir. El problema es que lo ideal sería que la disminución de tu nivel de vigilancia puedas obtenerla tú mismo a través de las herramientas adecuadas y los mecanismos adecuados para que no estés en ese estado de sobresalto. El insomnio se caracteriza por hipervigilancia y sobrepreocupación. Mucho tiene que ver con patrones de personalidad y muchas de las cosas se corrigen es cuando la persona logra reconocer qué motiva la vigilancia excesiva y la sobrepreocupación. Esa es la solución. El medicamento sencillamente va a facilitar las cosas, pero no te va a solucionar el problema. Me despierto siempre a las 3 de la mañana, ¿es normal? El despertar temprano, o lo que llamamos insomnio de mantenimiento, es muy frecuente de 2 a 3 entidades. Generalmente se ve frecuentemente en las apneas obstructivas del sueño. Las personas suelen tener mayores problemas respiratorios después de las 1 o 2 de la mañana y roncan más y a veces se despiertan, no se dan cuenta que roncaron y eso los alerta. Y otra causa muy frecuente de insomnio de mantenimiento es la depresión. No hay que olvidar de que la depresión es el trastorno en la esfera de lo mental más frecuente del mundo, que está muy subdiagnosticado y que las personas tienen un estigma a aproximarse a esa posibilidad porque piensan que si no están llorando por todos lados no están deprimidos. Es un error. De hecho, el insomnio y mantenimiento es una manifestación temprana de una depresión subyacente. Y en tercer orden, no hay que olvidar que los problemas a nivel prostático en el hombre también pueden provocar insomnio de mantenimiento porque tienen que despertarse muchas veces para orinar y a veces cuando regresan de orinar les es difícil reconciliar el sueño. Si duermo con la boca abierta, ¿qué peligro hay? El peligro no es que duerma con la boca abierta, sino que hay que preguntarse por qué motivo está ocurriendo eso. La gran mayoría de las veces es porque hay una obstrucción en el paso del aire, sobre todo a nivel de la rinofaringe, lo que obliga inconscientemente a abrir la boca para poder respirar durante la noche. También pasa que hay individuos que por
problemas a nivel mandibulares o por mal afrontamiento de los dientes o por mandíbulas pequeñas, al momento de relajarse al dormir, la boca se abre. Entonces, el problema no es eso, sino es identificar por qué motivo no hay un cierre adecuado de la boca durante el sueño. Y eso probablemente haya que revisarlo en consulta. Con la cuarentena de la pandemia del COVID se agudizaron los trastornos del sueño. Cambiamos los hábitos y horarios para dormir, lo certifico. Es correcto, eso ocurrió. Siempre llevando la contraria, no creo que sea algo de moda. Pienso que los alimentos no tienen los nutrientes necesarios y el magnesio no es un fármaco, son minerales y vitaminas. Bueno, pero casi que si no necesitas nada para dormir, es mejor dormir naturalmente. La gran solución está principalmente en identificar los mecanismos generadores de insomnio o identificar los mecanismos que están tratando el problema del sueño. Inclusive, la mayoría de las personas, si hacen un autoanálisis de cómo están durmiendo y cuáles son sus hábitos de sueño y de cuál es su influencia de luz, oscuridad, etcétera, etcétera, pueden identificar su problema y mejorarlo, a veces sin ni siquiera ir al médico. Cuando nosotros le decimos a los pacientes que es lo primero que hay que hacer, es que autoevalúate. O sea, basándonos en todo esto que estamos conversando, revisa qué estás haciendo el pro de tu bien dormir. No solo hay trastorno de falta de sueño, ¿qué pasa con las personas que duermen mucho y todo el tiempo tienen sueño sin tomar ninguna medicina? Bueno, lo que llamamos la somnolencia excesiva diurna es una condición en donde el individuo puede necesitar imperiosamente dormir a pesar de que en la noche haya dormido aparentemente lo suficiente. Esto suele ocurrir porque la persona duerme pero no cumple todas las fases de sueño. Pasa muchísimo en la apnea obstructiva del sueño de la persona que se despierta constantemente roncando. Vuelvo y repito, la persona no se recuerda que se despertó todas esas veces y eso genera mucha somnolencia durante el día. Entonces, generalmente es la manifestación de un sueño no reparador. Sin embargo, la principal causa de somnolencia excesiva diurna en el mundo es la privación de sueño individual. La gente que cree que durmiendo menos puede funcionar bien. Y lo otro, que hay otras enfermedades raras, poco frecuentes, como la narcolepsia, en donde la persona, a pesar de que duerma muchísimo, durante el día tiene mucho sueño. Este es un desorden neurológico principalmente. También hay como motivadores que dicen levántate a las 5 de la mañana. Eso le puede funcionar. Mientras más duerme, menos dinero hace y entonces empieza... Eso entra en lo que viene siendo, ¿sabes? El condicionamiento del sueño como elemento negativo. Es un fenómeno cultural. O sea, las personas, muchas se alimentan de considerar de que el sueño es una forma de pereza, que dormir es de flojos y que estar insomne y no dormir es de gente fuerte y de gente productiva. Es un elemento cultural. No existe forma de que duermas menos de lo que necesitas dormir. Y existen por lo menos 5 cronotipos. Es imposible que todo el mundo pueda caer en el reloj de las 5 de la mañana. ¿Okay? Hay personas que genéticamente están determinadas a tener horarios de sueño distintos. Entonces, si tú obligas a una persona con un cronotipo tardío a levantarse a las 5 de la mañana, tú vas a generar una desincronización de su reloj interno con su condición extrínseca, lo que muy probablemente vaya a provocar trastornos en su bienestar. ¿Qué hay de cierto? Que dicen que cuando uno sueña mucho es que cena algo pesado, difícil de digerir. En ocasiones el comer muy pesado puede favorecer ciertos problemas como el reflujo gástrico, la acidez y puede potenciar la apnea obstructiva del sueño, como comentaba la doctora Irene, que también el alcohol puede hacer que la persona ronque más. Si tú sientes que sueñas mucho, generalmente ocurre porque aumentan la tasa de despertares durante la noche. Y eso sí, puede ocurrir con las comidas copiosas, con las comidas muy pesadas, puede ocurrir con el alcohol, puede ocurrir con la sobreestimulación de azúcares o de estimulantes como el chocolate en horas de la noche. Eso puede pasar, pero es un fenómeno ¿Puede el chocolate no dejar dormir a una persona? O sea, que le interrumpa, que le cueste dormir. No tanto, pero sí no está relacionado como por ejemplo la cafeína, que está bien establecido de que por supuesto interrumpe el sueño y lo fragmenta, aunque la persona pueda dormir después de tomar café. El chocolate en algunas personas tiende a tener un efecto un poquitico ansiogénico, pero en otras el chocolate les da placer y les da bienestar y a veces lo calma. Entonces eso es relativo. Aquí dice Brit Baxter, sueño con colores, aromas y sabores y como algo en el sueño. Mis sueños tienen un inicio, desarrollo y un final. Y suelo tener sueños repetitivos, me encanta. ¿Tiene alguna explicación neurológica? No, son sueños lúcidos. Hay gente que tiene la fortuna de inclusive saber que está soñando y reconocer que está soñando dentro del sueño.
son maneras en que las personas se relacionan con el subconsciente y con los circuitos que tienen, pero no tiene nada de malo. Hay gente que definitivamente sueña cosas maravillosas y hay gente que tiende a tener muchas pesadillas.